¿Cuáles fueron los traumas históricos de la nación panameña acaecidos durante la República y cómo afectaron la sociedad, la economía y la política en el Estado panameño? Panamá, a pesar de su rica diversidad cultural y su posición geográfica estratégica, ha experimentado una serie de eventos traumáticos a lo largo de su historia republicana. Estos sucesos han dejado profundas cicatrices en la sociedad, la economía y la política del país. La separación de Colombia. Panamá se separó de Colombia en el año 1903, un evento que marcó el inicio de su vida como nación independiente. Sin embargo, esta separación fue en una gran medida influenciada por intereses externos, principalmente de Estados Unidos, que buscaba construir el Canal de Panamá. Impacto en la sociedad. Impactó en la dependencia económica del canal, impacto en la economía, divisiones políticas y sociales, impacto en la política, influencia estadounidenses en los asuntos internos. La construcción del Canal de Panamá. Aunque fue un proyecto de ingeniería monumental, tuvo un alto costo humano y social para los panameños. A continuación, los traumas. Los impactos. En la sociedad sería explotación laboral y desigualdad social. En la economía, concentración de la riqueza en pocas manos. En la política, división territorial del país, zona del canal. La dictadura militar y la invasión de Estados Unidos marcó una época oscura en la historia de Panamá. Su régimen autoritario y corrupto culminó con la invasión estadounidense de 1989. A continuación, los impactos en la sociedad: pérdida de vidas humanas y daño a la infraestructura. En la economía, crisis económica y social. En la, en la política, desconfianza de las instituciones estatales. Traumas de la nación panameña durante la República. Separación de Colombia en 1903, marcada por la intervención estadounidense y tensiones sobre la soberanía. Zona del Canal, creación en 1904, generó desigualdad territorial y dependencia extranjera. Masacre del 9 de enero de 1964. Protestas por la soberanía en la zona del Canal resultaron en represión y muerte. Dictadura militar, de 1968 a 1989. Golpe de Estado trajo represión política y censura, pero también reformas sociales. Invasión estadounidense, 1989. Derrocó a Noriega, causando muertos y destrucción, reforzando el trauma de intervenciones. Corrupción y desigualdad social. Obstáculo constante que erosiona la confianza en las instituciones. Tratados Torrijos-Carter, 1977. Devolvieron el canal, pero dejaron debates sobre su impacto económico y social. Panamá es un país pequeño en tamaño, pero su ubicación geográfica se convierte en uno de los territorios más estratégicos del mundo. Desde tiempos precolombinos ha sido un punto de conexión natural entre el norte y el sur del continente americano, y más adelante entre los océanos Atlántico y Pacífico. Uno de los primeros ejemplos de esto es la colonización española. Panamá se convirtió en la ruta principal de transportar oro y plata desde América del Sur hacia Europa. Esto trajo explotación de recursos y sometimiento de su población, marcando su inicio como un punto estratégico en manos extranjeras. En 1903, Panamá se separó de Colombia, pero no como un acto de independencia completamente soberano, sino motivado por los intereses de Estados Unidos en construir el Canal de Panamá. Esto muestra cómo su ubicación siempre ha, siempre ha atraído la atención de potencias extranjeras. Luego está el caso del Canal de Panamá, que quizás el ejemplo más claro del geodeterminismo. Su construcción, liderada por Estados Unidos, trajo progreso económico, pero también desigualdad y la pérdida de soberanía nacional. Este conflicto culminó en los estratégicos eventos del 9 de enero de 1964, cuando estudiantes panameños dieron sus vidas defendiendo su derecho de izar la bandera en la zona del canal.
Cada uno de estos eventos históricos está íntimamente ligado a la ubicación de Panamá. Su rol como puente entre continentes y océanos lo ha convertido en un escenario clave para conflictos y negociaciones globales. Hoy, Panamá sigue construyendo su futuro aprendiendo de un pasado moldeado por el poder del geodeterminismo. Somos un pueblo resiliente, capaces de superar las adversidades y orgullosos de ser el puente del mundo y el corazón del universo. Las luchas populares por la soberanía del Estado panameño sobre la zona del canal son un aspecto central de la historia de Panamá. Estas luchas se dieron a lo largo del siglo XX y culminaron con la recuperación del canal en 1999. A continuación se destacan las más representativas. La separación de Panamá de Colombia en 1903. Aunque no fue una lucha directamente por la soberanía del canal, la separación de Panamá de Colombia marcó el inicio de la relación de Panamá con Estados Unidos. En 1903, con el Tratado Haibunau-Varilla, Estados Unidos obtuvo el control de una franja de territorio para construir y administrar el canal, lo que dio lugar a la creación de la zona del canal. Propuestas del Tratado Haibunau-Varilla. Desde los primeros años, los panameños rechazaron la cesión de territorio soberano a Estados Unidos. Las condiciones del tratado eran percibidas como una afrenta a la soberanía nacional. Día de los Mártires, el 9 de enero de 1964. Una de las luchas más emblemáticas. Estudiantes panameños ingresaron a la zona del canal para izar la bandera panameña junto a los estadounidenses en Balboa High School, siguiendo acuerdos previos. La confrontación con las fuerzas estadounidenses y residentes de la zona dejó 21 muertos panameños y este evento despertó una ola de nacionalismo y presión internacional sobre la cuestión del canal. Movilizaciones populares en las décadas de 1960 y 1970. Durante los gobiernos militares de Omar Torrijos se promovió una fuerte campaña nacionalista que unificó al país en torno a la recuperación del canal. Torrijos negoció con Estados Unidos en un concepto de movilizaciones populares que exigen la justicia histórica. Firma de los tratados Torrijos-Carter en 1967. Estos tratados representaron un gran triunfo. Acordaron la transferencia progresiva del control del canal de Estados Unidos a Panamá, culminando en 1999 y la eliminación de la zona del canal como territorio bajo control extranjero. Resistencia a la invasión de Estados Unidos. Aunque esta invasión estaba más ligada al concepto político de Manuel Noriega, también puso a prueba la soberanía de Panamá. La invasión intensificó el deseo de consolidar el control total sobre el territorio nacional. Impacto y legado. Las luchas populares consolidaron un fuerte sentido de identidad nacional y soberanía. La devolución del canal en 1999 marcó el cumplimiento de un sueño colectivo. Hoy el canal es administrado por Panamá y es representado como una fuente clave de ingresos y orgullo nacional. El faro que guió a los ciudadanos de la República Panameña a luchar por reivindicaciones sociales y patrióticas que provocaron el periodo revisionista y abolicionista. El faro que guió a los ciudadanos panameños fue el sentimiento nacionalista y la lucha por la soberanía, particularmente frente a la presencia extranjera en la zona del canal y la desigualdad social. Este espíritu se alimentó de momentos claves como la masacre del 9 de enero de 1964, que despertó la conciencia colectiva sobre la necesidad de recuperar el control total del territorio. Estas reivindicaciones sociales y patrióticas impulsaron
el periodo revisionista y abolicionista, que culminó en los tratados Torrijos-Carter y la devolución del Canal de Panamá a manos panameñas en 1999. ¿Y qué es el periodo revisionista? El periodo revisionista en Panamá se refiere a la etapa en la que se impulsaron esfuerzos por revisar y renegociar los tratados existentes con Estados Unidos, mientras que el periodo abolicionista se refiere a la etapa en la que se buscó la eliminación definitiva de las condiciones coloniales impuestas por la presencia estadounidense en la zona del canal. El periodo abolicionista en la historia de Panamá está estrechamente ligada a los movimientos por la independencia y a la influencia de ideas de libertad provenientes de América y Europa. Este proceso tuvo como objetivo la abolición de la esclavitud, una práctica introducida durante la colonización española y sostenida en las plantaciones, la minería y las ciudades. Inicia el periodo abolicionista. El periodo abolicionista en Panamá comenzó formalmente en las primeras décadas del siglo XIX. En el contexto de los movimientos de independencia en América Latina, las razones detrás de este movimiento incluyen influencia de las ideas ilustradas, que fue principios como libertad, igualdad y fraternidad promovidos por la Revolución Francesa. Tuvieron un eco en las colonias americanas. Movimiento independentista. Líderes como Simón Bolívar buscaban la libertad no solo de los colonizados, sino también de los esclavizados. Presión de movimientos internacionales. Países como Inglaterra, que ya habían abolido la esclavitud en sus territorios, presionaron a otros para seguir su ejemplo. Características del periodo abolicionista. El movimiento abolicionista en Panamá consiste en reformas graduales, resistencia a los sectores y movilizaciones de comunidades afrodescendientes. Las luchas más emblemáticas fueron los cimarronajes y palenques del siglo XVI y siglo XIX. Desde la época colonial, los esclavizados se rebelaron y forman comunidades libres llamadas palenques. Líderes como Bayano encabezaron resistencias organizadas que desafiaron a las autoridades coloniales. Independencia de Panamá de España en 1821. Este evento incluyó discusiones sobre la abolición de la esclavitud, aunque no se concretó inmediatamente. La Ley de Abolición de 1851. Panamá, como parte de la Gran Colombia, se benefició de la abolición de la esclavitud en toda la región decretada en Colombia. Este fue el punto culminante del movimiento abolicionista. Culminación del periodo abolicionista. La esclavitud fue oficialmente abolida en Panamá en 1851. Como parte de la legislación de la Nueva Granada, esto representó la libertad para miles de afrodescendientes. Aunque la lucha por la igualdad social y económica continuó. Impacto y legado. Cultura afrodescendiente. La abolición permitió una mayor integración cultural de las comunidades afrodescendientes, aunque enfrentaron discriminación en las décadas posteriores. Participación en la economía y sociedad. Las comunidades afrodescendientes jugaron un papel clave en la construcción del ferrocarril transísmico y posteriormente en el Canal de Panamá. Memoria histórica. Las luchas por la libertad son recordadas como una parte esencial de la identidad nacional panameña. El movimiento abolicionista en Panamá no solo significó el fin de la esclavitud, sino que marcó el inicio de una larga lucha por la igualdad y la justicia social.
Basado en la literatura, especialmente en la poesía, ¿qué es la patria y cómo se construye según Rubén Blades y Ricardo Miró? Para Ricardo Miró, considerado el poeta de la nacionalidad panameña, la patria es un lugar donde los recuerdos, los paisajes y el amor. En su poema Patria dice: oh patria tan pequeña, tendida sobre un istmo, que Dios en un arranque, el soberano artista, con sus dos manos pudo juntarte de un hechizo. Miró nos habla de la patria como una conexión espiritual con nuestra tierra, donde la naturaleza y la memoria son el puente que une individuo con su nación. Para él, la patria se construye en el recuerdo y el orgullo de nuestras raíces. Por el otro lado, Rubén Blades, a través de su música, conecta la patria con la lucha y la solidaridad. En canciones como Patria, expresa que la patria no es solo una tierra, sino la gente y sus acciones. Como dice, patria son tantas cosas bellas, como aquel viejo árbol que nos habla de su sombra. Blades nos invita a construir la patria a través de la unidad, el trabajo y el amor por quienes nos rodean. Su visión completamente la de Miró, recordándonos que la patria vive en las calles, en los sueños y en la lucha diaria por un mejor futuro. ¿Cuáles son los 5 líderes o gobernantes panameños que durante la República han construido la patria? ¿Cuáles obras lo avalan y cuáles lo califican? Número 1. Manuel Amador Guerrero, 1904 a 1908. Primer presidente, organizó el Estado tras la separación de Colombia y gestionó el Tratado Jay-Bunay-Varilla para la construcción del canal. 2. Belisario Porras, 1912 a 1924. Modernizó el país con carreteras, escuelas, hospitales e instituciones públicas, consolidando el desarrollo estatal. 3. Arnulfo Arias Madrid, 1940 a 1968. Creó la Caja del Seguro Social y promovió políticas nacionalistas, fortaleciendo los derechos laborales y sociales. 4. Omar Torrijos, 1968 a 1981. Negoció los tratados Torrijos-Carter, recuperando el canal para Panamá y promoviendo reformas sociales importantes. 5. Mireya Moscoso, 1999 a 2004. Primera mujer presidenta. Supervisó la transferencia definitiva del canal y promovió programas sociales. Anteponiendo el líder o gobernante republicano eliste y explique las obras que los acreditan y desacreditan como hacedores de patria. Algunos líderes y gobernantes de la República de Panamá destacados, tanto las obras que lo acreditan como aquellas que lo desacreditan en su papel como hacedores de patria. Primero, Belisario Porras, 1912-1924. Obras que lo acreditan: la educación. Promovió la educación pública y la construcción de escuelas, lo que mejoró el acceso a la educación en el país. Infraestructura. Fomentó la construcción de caminos, puentes y abastecimientos de agua, contribuyendo al desarrollo rural. Obras que lo desacreditan: la corrupción. Su administración fue señalada por el caso de corrupción, lo que afectó su imagen. 2. Ricardo Arias, 1924-1928. Obras que acreditan: desarrollo económico. Implementó la política para mejorar la economía nacional, aunque un enfoque capitalista que beneficia a ciertos sectores. Obras que lo desacreditan: concentración de poder. Fue criticado por la forma autoritaria de su gobierno, limitando las posiciones políticas. 3. Arnulfo Arias Madrid, 1940 hasta 1952. Obras que lo acreditan: reformó social. Promovió la ley del seguro social y la creación de institutos de salud. Obras que lo desacreditan: golpe de Estado. Su gobierno fue interrumpido en varias ocasiones, reflejando un clima de inestabilidad política y conflictos. 4. Omar Torrijos, 1968-1981. Obras que acreditan: Tratados Torrijos-Carter, 1977. Negocio con los Estados Unidos la incorporación de la soberanía panameña sobre el canal.
un hecho histórico para el país. Reforma agraria. Impulsó programas de reforma agraria y desarrollo rural. Obras que lo desacreditan. Autoritarismo. Su gobierno fue criticado por violar derechos humanos y restricciones de la libertad política. 5. Ernesto Pérez Valladares, 1994-1999. Obras que lo acreditan. Modernización económica. Fomentó la inversión privada y la apertura económica, lo que ayudó a la economía nacional. Obras que lo desacreditan. Corrupción. Su administración enfrentó varios escándalos de corrupción que ensombreció su legado. 6. Martinelli, 2009-2014. Obras que lo acreditan. Proyecto de infraestructura. Inició Ambición Proyecto de la Infraestructura, más la expansión del Metro de Panamá y la construcción de hospitales. Obras que lo desacreditan. Escándalo de corrupción. Su gobierno fue marcado por acusación de corrupción y abuso de poder, lo que dañó su reputación. En conclusión, la historia de Panamá es un constante devenir entre desafíos y luchas, que a pesar de los traumas del pasado, la búsqueda de identidad y justicia ha sido el mejor motor que ha impulsado al pueblo panameño. La construcción del canal y la lucha por la soberanía son hitos que marcan este camino, demostrando la resiliencia y el espíritu indomable de su gente.